Antonio, usted está en la Comisión Segunda que se encarga de las relaciones con fuerzas militares. Usted mismo ha denunciado el tema del problema de ascensos a militares con cuestionamientos en materia de derechos humanos. ¿Cuál es su valoración frente al comportamiento del gobierno y al comportamiento del legislativo frente a las fuerzas militares? Pues mira, la pregunta me sirve para hacer una afirmación un poco más completa. Aquí hay una actitud hipócrita del gobierno y del partido de gobierno que se expresa en sus voceros en el Congreso de la República. Acaban de rasgarse las vestiduras defendiendo la reforma constitucional que impuso la prisión perpetua para quienes cometan delitos sexuales contra los menores. El propio presidente de la República salió a decir, sin que fuera viable jurídicamente, que había que aplicar la prisión perpetua para los culpables de los hechos de Risaralda. Pero su fiscal general, ya sabemos cómo calificó, o su fiscalía, cómo calificó el delito de, en el caso de la menor indígena de Risaralda, que es una calificación que exime la posibilidad de vincular otros delitos y que significa, digamos, un tratamiento blando. Incluso estas personas fueron recluidas en batallones, que es como si hubiesen sido beneficiados con detención domiciliaria después de un crimen que ya fue reconocido por sus propios protagonistas. Y cuando se trata entonces de miembros de las fuerzas militares, el partido de gobierno y el gobierno guarda un silencio que seguramente puede interpretarse como un silencio cómplice en relación con estos hechos y un doble rasero a la hora de juzgar estos delitos. A mí me parece que hay que poner al descubierto esta actitud que, repito, es una actitud hipócrita del gobierno y del Centro Democrático. Representante, muy rápido voy con usted. Tenemos una situación de seguridad compleja en el país. Hay un deterioro. Estos escándalos le han pegado mucho a las fuerzas militares, justificado o no, pero le han pegado. ¿Qué podemos hacer en el corto plazo? Usted como de movimientos feministas, ¿qué propone en el corto plazo para hacer dentro del aparato militar y que se pueda hacer, que sea viable? Obviamente, hablar de grandes reformas ahorita pareciera muy difícil por lo del partido de gobierno, que es el senador Sanguino. ¿Qué se puede hacer en el corto plazo? Bueno, yo en el corto plazo, respecto a lo que hoy nos ocupa, que es lo ocurrido con estas niñas indígenas, es cumplir la ley. Es exigirle al fiscal Barbosa que aplique la ley 1719, que no la está aplicando. Como dice Antonio en la tipificación del delito, que ya también dijo Barbosa que eso no era tan importante, eso sí es muy importante, que eso sí tiene que ver con el alcance de la pena y las condiciones de si hay agravantes respecto al comportamiento que en este caso parecería una violación en manada, ¿sí? Estamos con Iván Cepeda solicitándole a la Procuraduría una vigilancia especial respecto a lo que va a ser el caso ya definitivo frente al juez de procedimiento, que es el que va a dictar la sentencia. Entonces, en ese caso hay que hacer la tarea. Y por el otro lado, yo creo que hay que hacer un debate de control político, los debates que se han hecho durante estos meses de confinamiento. Los más interesantes los ha hecho la oposición y creo que los más interesantes han tenido que ver de alguna manera con a dónde van los recursos de la pandemia y qué está pasando con las fuerzas militares, el de perfilamientos, bueno, que es un aparato de espionaje, todo ese lenguaje blando que se usa fue también muy importante. O sea, aquí hay que poner sobre la mesa y aquí tiene que venir, yo creo que sobre todo una sanción moral sobre lo que está ocurriendo con el ejército. Y ya vendrá también, me imagino, y lo podemos hacer como bancada de la oposición, una tarea de exigencia para conocer cuáles son las prácticas de entrenamiento en el ejército y que están haciendo de manera expresa respecto a los derechos de las mujeres, porque es ahí donde podemos ver que, vuelvo y repito, ahí parecería una formación que señala, como lo trae la guerra, que hay unas vidas que deben protegerse y hay otras que no deben protegerse, y entre esas las que no deben protegerse están los indígenas
los pueblos afro, las campesinas, las mujeres en las ciudades que también han sido víctimas de violencia sexual. Entonces, la tarea no es fácil. Ahí veía yo que en Argentina van a abocar una profunda reforma de las fuerzas militares. Ya Estados Unidos también lo está haciendo con la policía. Es decir, en el mundo se están asomando ejercicios que, fruto de la movilización social, están exigiendo revisar la racionalidad de las Fuerzas Armadas en los distintos países.